Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios. Nuestra docente Judidema Herrera Peñalosa, de Auditoría 2. Nuestro grupo de trabajo conformado por Luz Janet Ávila, Lizeth Cristina Barreto Badamón, Claudia Lemus Romero y Carlos Javier Quevedo. El tema que vamos a tratar en este video corresponde a la primera parte de la actividad del diseño y la aplicación de un programa de auditoría. Veamos entonces en esta primera parte el papel del auditor en el proceso de la planeación de auditoría. Recordemos que la auditoría es un proceso que permite aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Por lo tanto, el auditor debe expresar su opinión sobre los estados financieros con una seguridad razonable y con suficiente evidencia para garantizar que los estados financieros estén libres de representaciones erróneas debido a fraude o error. De todas maneras, debemos tener presente que no existe un nivel absoluto de seguridad debido a que la evidencia en la que se basa el auditor puede ser más persuasiva que conclusiva. El auditor entonces será responsable de la auditoría y de su equipo de trabajo, de todos los procedimientos que surjan en el desarrollo de la misma. Revisará, evaluará los comportamientos, los procedimientos y las prácticas éticas de la organización para establecer así una efectividad. Es decir, esto se comprende bajo el concepto de una auditoría ética. Debe obviamente asumir, preparar esos estados y ejercer su profesión dentro del marco normativo de las NIAs, normas internacionales de auditoría. Para este caso podemos detallar la NIA 200, la NIA 330, en donde se incluyen objetivos generales del auditor independiente y las respuestas del auditor a los riesgos evaluados. Para detallar mejor en estas normas, se recomienda a los estudiantes profundizar en cada una de ellas. Además, entonces, hablaremos del rol del auditor en el proceso de planeación de auditoría. ¿Qué debe hacer el auditor en un proceso de auditoría? Debe planear el trabajo de manera efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que va a determinar el alcance que tendrá el proceso. ¿Y cómo lo hace? Pues debe tener un enfoque, un patrón o una guía sobre la cual va a establecer los procedimientos, las normas internacionales, las NIAs, y todo el marco legal de la empresa. Debe hacer un énfasis, que será entonces allí la opinión del auditor basada en un juicio profesional, la oportunidad que tiene que ver con la época o el espacio temporal en donde se aplican los procedimientos, y debe hacer la conducción del trabajo, es decir, aceptación con el cliente del proceso que se va a hacer, evaluar los requerimientos éticos, incluyendo la independencia para auditores por primera vez, debe establecer y asegurarse de que ha considerado todos los eventos posibles o circunstancias que le permitan efectuar su auditoría de una manera transparente y que pueda desarrollarse independientemente. El plan de trabajo comprende el enfoque, la oportunidad, que ya la mencioné, la extensión de los procedimientos de la auditoría y la racionalidad de la elección para hacer esa auditoría. Estos elementos aseguran que haya atención en las áreas de trabajo importantes, que permita encontrar problemas potenciales a tiempo y además que permita hacer un contrato organizado de manera efectiva y eficiente, como ya lo había mencionado antes. Es importante tener presente que planear entonces comprende realizar las actividades preliminares a la planeación. La planeación no comienza cuando empieza la auditoría, sino que se deben ejercer unas actividades antes de esa auditoría que permitan un desarrollo mucho más claro del proceso. Desarrollar las estrategias generales ya dentro del proceso de auditoría, desarrollar el plan de auditoría, considerar los cambios y las decisiones de la planeación durante el desarrollo del trabajo. Recordemos que durante el proceso el auditor puede encontrar circunstancias que causen de pronto declaraciones equivocadas o importantes dentro de los estados financieros. Eso tiene que entonces tenerse presente
para mirar si es necesario modificar o hacer algunos cambios dentro de la planeación que ya estaba hecha. Entonces, planear es un proceso continuo y permanente durante toda la auditoría. La planeación es un proceso continuo y permanente, como ya se decía, debe asegurarse. La auditoría se realiza con el fin de obtener la seguridad moderada de que los datos contenidos en los estados financieros corresponden a la situación financiera real de la compañía. El propósito de este trabajo es realizar una auditoría a la cuenta del patrimonio tomando como referencia los procesos, movimientos y transacciones. Los objetivos son evaluar el control interno existente sobre las acciones, determinar si la operación durante el periodo ha afectado el patrimonio, la presentación del patrimonio, la corrección de las cuentas, las disposiciones legales en su cumplimiento. Adicional a eso, verificar el valor de inicio en la cuenta que se lleva en el siguiente ejercicio de forma correcta. Determinar que en el balance los valores se reflejen. Principios y prácticas contables. Sobre el capital contable, las utilidades pendientes de distribución, que pueden ser el superávit o el déficit. Análisis de utilidades retenidas, revisión de los procedimientos de dividendos, tanto en efectivo como en abonos de acciones. La presentación y revelación y la evaluación, que es verificar que los excedentes en las acciones se hayan liquidado y contabilizado siguiendo los. ¿Qué es un programa de auditoría? Un programa de auditoría está implícito previamente en el proceso de planeación, donde se incluyen los detalles acordados y los recursos necesarios para llevar a cabo una auditoría de manera eficiente. Es un cronograma de trabajo, el qué, cómo, cuándo y dónde y con quién voy a desarrollar la auditoría. ¿Qué debe contener un programa de auditoría? Debe contener unos objetivos generales y específicos, unas fuentes de criterio y unos procedimientos. En cuanto a los objetivos generales y específicos, estos deben estar orientados al área a auditar específicamente, con el objetivo de identificar riesgos detallados en cuanto a riesgos inherentes, riesgos de control y riesgos de detección. Las fuentes de criterio es donde citamos y mencionamos la ley, decreto o norma a la que se hace referencia durante el procedimiento de auditoría. ¿Cómo es el procedimiento de auditoría? Este debe especificar detalladamente los procedimientos de auditoría aplicables. Debemos mencionar una técnica de auditoría, puede ser prueba de control o procedimientos sustantivos. El planeamiento de la auditoría garantiza el diseño de una estrategia adaptando las condiciones de cada entidad, tomando como base la información recopilada en la etapa de exploración previa. En este proceso se organiza todo el trabajo de auditoría, las personas implicadas, las tareas realizadas por cada uno de los ejecutantes, los recursos necesarios, los objetivos programados a aplicar, entre otros. Ese es el momento de planear para garantizar el éxito en la ejecución de la misma. El planeamiento. Las ventajas de la planeación es que se tiene una exploración preliminar, se pueden utilizar los papeles de trabajo, las experiencias anteriores le ayudan al auditor, la revisión de los estados financieros de la entidad, eh, se tienen definidos los temas y las tareas a ejecutar, el nombre de los especialistas que van a intervenir en cada una de las fases, se tiene una fecha de determinación de cada tarea,
Los riesgos es que al momento de ejecutarse la auditoría y la persona no tenga la experiencia, se puede llevar mal esta planeación. También se pueden tener extensiones de pruebas sin cumplir, objetivos para realizar la auditoría desorganizados si no se saben llevar a cabo,